La semana anterior revisamos las medidas de tendencia central, es decir, cuál es el valor numérico que mejor representa todos los números, o en otras palabras, cuál es el foco rojo o el hotspot de nuestros datos. Hoy vamos a continuar con otro tipo de medidas que nos permiten tener una idea de cómo están distribuidos los datos, y estas medidas van a ser ahora las medidas de dispersión. La sección 3.2 que está en su libro de texto en la página 113 trata de las medidas de dispersión. Aquí dice Measures of Spread. Los objetivos de esta sección es calcular el rango de un conjunto de datos, calcular la varianza de una población y de una muestra, calcular la desviación estándar también de una población y de una muestra, y finalmente tratar de aproximar la desviación estándar cuando tenemos datos agrupados, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Es algo muy semejante a lo que hicimos la vez anterior con respecto a las medidas de tendencia central. Así que vamos a tomar nota de esto. Tenemos aquí entonces que las medidas de dispersión son indicadores que nos van a señalar, nos van a dar una idea de qué tan concentrados están los valores numéricos alrededor de la medida central. Y como dice allí, vamos a comenzar con el primero, que es el rango. En inglés tenemos range. Y simplemente va a ser una diferencia, ¿verdad? Vamos a obtener el rango de nuestro conjunto de datos obteniendo la diferencia entre el valor más grande menos el valor más pequeño, ¿verdad? Simplemente, en otras palabras, en inglés sería range es igual a maximum value minus minimum value. Máximo menos mínimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el lenguaje AR? Pues va a ser muy simple lo que tenemos que hacer. Tenemos primero que introducir todos los valores numéricos que tiene nuestro conjunto de datos, utilizando el comando que nos permite enumerar dato por dato. Y luego simplemente vamos a buscar que el lenguaje AR nos diga cuál es el valor máximo utilizando la función max y que nos diga cuál es el valor mínimo utilizando la función min. Esto lo pueden hacer también inspeccionando ustedes los datos sin necesidad de utilizar el lenguaje AR. Solo hay que buscar cuidadosamente cuál es el valor más grande y cuál es el valor más chico. Pero cuando son muchos datos, cuando tenemos una colección muy grande, pues esto es mejor, ¿verdad? Utilizar el software, porque el software no va a cometer errores. Vamos a trabajar el ejemplo 3.11 que está en la página 114 de nuestro libro. Así que vamos a ver qué dice ese ejemplo. Tenemos aquí en la página 114 que nos empieza a hablar del rango y la definición que acabamos de mencionar. Y luego enseguida viene el ejemplo 3.11. Dice que vamos a calcular el rango de las temperaturas para los datos de San Francisco y de San Luis. Y vamos a interpretar los resultados. Eso es lo que nos están pidiendo. Nos vamos a enfocar más en los cálculos por el momento. Interpretaciones, yo pienso que va a ser importante empezar a hacerlas cuando ya que tengamos todas las herramientas. Pero claro, si podemos decir algo, lo vamos a decir ahora, ¿verdad? Entonces, los datos de las temperaturas de San Francisco y de San Luis están en una tabla. Aquí no nos dice cuál es la tabla, pero vamos a mirar la tabla en la página anterior de nuestro libro. Y
Aquí vamos a mirar la tabla 3.3. La tabla 3.3 es la que contiene un renglón para San Francisco, un valor de temperatura media para cada mes del año y un renglón para San Luis. Entonces, vamos a copiar estos valores, ¿verdad? Los vamos a necesitar para nuestro trabajo. Así que ustedes pueden escribir allí en su cuaderno los valores para las temperaturas de San Francisco y para San Luis. Entonces los valores que tenemos son 51, 54, 55, 56, 58, 60, dos veces, 61, 63, 62, 58 y 22, ¿verdad? Esos serían los valores. Vamos a utilizar una función que tiene el lenguaje AR cuando queremos incorporar valores que están escritos de manera digital o cuando tenemos un archivo numérico, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora, y se los voy a escribir aquí en las notas, ¿verdad? Bueno, voy a tener que copiar los valores para San Luis, 30, 35, 44, 57, 66, 75, 79, 78, 70, 59, 45 y 35. A pesar de que solo son un valor por cada mes del año, o sea, 12 valores para cada una de estas ciudades, el trabajo de teclear la información en nuestra consola se empieza a volver muy tedioso, ¿verdad? Tenemos listas largas que introducir en la consola. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo siguiente. Vamos a utilizar una función en el lenguaje AR que se llama scan. Esta función se las demostré la vez anterior al final de la lección, pero no quedó en el video, porque lo hicimos ya después de que había terminado la clase. Pero simplemente vamos a utilizar la función scan. Y vamos a escribir los dos paréntesis, ¿verdad? Y en este momento en la consola vamos a teclear Enter, ¿verdad? Esta es la tecla que nosotros presionamos cuando le mandamos una información al lenguaje AR. Entonces, en ese momento, la consola nos va a responder con el número 1 y con 2 puntos, ¿verdad? Y está esperando que allí peguemos la información. O sea que vamos a utilizar copy and paste de un archivo. Vamos a hacer esto en un archivo de texto. Y algunos archivos de PDF permiten hacer esto. Vamos a ver si el archivo que yo tengo en el cual tengo mi libro de texto me permite copiar los datos directamente de la tabla para no tener que teclearlos. Y al mismo tiempo nos va a servir para que vean cómo funciona el comando scan. Entonces, después de que aparezca el 1 con los 2 puntos, vamos a hacer paste y vamos a escribir enter 2 veces, ¿verdad? Entonces vamos a hacer copy primero el archivo, luego hacemos esta función y luego hacemos paste. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos primero a la consola. Mi consola está aquí. Y voy a escribir simplemente lo que acabo de mencionar, que es X igual scan, paréntesis, y ya, apareció el 1 y los 2 puntitos ahí, ¿verdad? Está esperando información. Vámonos al libro. El libro lo tengo aquí.
Y yo aquí voy a hacer highlight. Es más, ya hice aquí highlight con mi... Vamos a ver si puedo copiar estos valores. Ya le hice control C. Vámonos de nuevo a la consola. Y vamos a ver si funciona esto. Entonces ya que estoy en la consola, hago control V, que quiere decir paste. Y luego le doy enter. Y luego le vuelvo a dar enter. 2 veces enter y ya me dijo que ha copiado 12 datos. Vamos a ver si es cierto. Le voy a escribir una X y me va a leer los datos que copió, ¿verdad? Ahí están los datos. Entonces, yo ya puedo buscar el máximo valor de esos datos. Vamos a ver si funciona. Me dio el 63, el mínimo valor de esos datos y me dio el 51, ¿verdad? Entonces, ya puedo proceder a calcular el rango para esas temperaturas, ¿verdad? Entonces, hicimos copy and paste. Las teclas, para hacer copy, hacemos control C. Esto es en Windows. Necesitan verificar en Macintosh o en otro sistema cuál sería. Este es para copiar. Este es copy. Y luego hice control y la B chica. Cuando le pongo esta raya diagonal, lo que quiere decir, perdón, este guión, quiere decir que estoy apretando al mismo tiempo la tecla de control y la tecla que tiene la letra C, ¿verdad? Y esto me siguió para pegar, ¿verdad? Para paste. Y luego, ya que hice eso aquí, eso lo hice aquí, 2 veces apreté la tecla Enter para que me dijera que leyó, el mensaje que me dio fue que leyó 12 items, ¿verdad? 12 datos, read 12 items, me dijo el lenguaje AR. Y entonces ya encontré el valor máximo, el valor mínimo. El valor máximo que me dio fue, el máximo valor de X fue 63. El mínimo valor de X fue 51. Por lo tanto, si calculan la diferencia entre estos dos números, 63 menos 51, vamos a encontrar que 12 es el correspondiente rango. Vamos a hacer una pausa para que ustedes hagan, para que calculen el rango para la ciudad de San Luis, Missouri. Para encontrar el rango correspondiente a la ciudad de San Luis, Missouri, el rango de temperaturas, aquí he introducido ahora los valores manualmente de 1 por 1, ¿verdad? Utilizando la función o el comando que es una C minúscula y un paréntesis, ¿verdad? Que podríamos decir que esta C nos recuerda la palabra colección, ¿verdad? Y he utilizado ahora la variable Y para los valores de San Luis, Missouri. Entonces he introducido los 12 valores y luego ya le dije a mi consola de AR que me dijera cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo para poder yo finalmente calcular el correspondiente rango. También podemos utilizar la función range para poder hacer ese cálculo. Sin embargo, el range solo me va a dar de nuevo el valor mínimo y el valor máximo, no me va a dar la diferencia, ¿verdad? O sea que el comando range en R solo me está proporcionando el mínimo y el máximo en un solo renglón. Así que finalmente yo tengo que utilizar una calculadora o hacerlo manualmente para encontrar el correspondiente a este es 79 y este es 30, ¿verdad? Entonces el rango va a ser 79 menos 30 y esto me va a dar simplemente 49. Entonces vimos que el rango para la ciudad de San Luis es 49 y vimos que el rango para la ciudad de San Francisco es 12. ¿Cuál es una posible interpretación de estos resultados? Pues que esta medida de dispersión, el rango, me está indicando que la ciudad de San Luis, Missouri, tiene una mayor variabilidad de temperaturas, ¿verdad? La temperatura es más variable. Entonces, la variabilidad de temperaturas en San Luis, Missouri es
mayor que en la ciudad de San Francisco, California, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene siendo una medida de dispersión? Podríamos decir que es una medida de la variabilidad de los datos, una medida de la variabilidad de los datos, o también, como dijimos al principio, una medida de la concentración de los datos alrededor de la medida central. Entonces, esto me dice, indica la variabilidad de mis datos, ¿verdad? Es una medida de variabilidad. ¿Qué tan variables, qué tan extremos pueden ser los correspondientes valores? El rango no es muy utilizado. Cuando queremos más precisión, tenemos que utilizar otras medidas. Y la medida más utilizada, o las medidas más utilizadas, son la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? La varianza o the variance en inglés, y también está definida en la página 114. Vamos a tener dos fórmulas, dependiendo si estamos trabajando con una población o estamos trabajando con una muestra. Vamos a utilizar ahora la letra sigma minúscula. Ahora es la letra S minúscula en el alfabeto griego. Esta es la S minúscula. Recuerdan la que utilizamos para indicar una suma. Esa es la S mayúscula, esa es la sigma mayúscula. Entonces, vamos a utilizar la letra sigma y vamos a poner el exponente 2. Sigma square va a ser la varianza, ¿verdad? Y estamos utilizando una letra griega porque esta va a ser la varianza de la población, ¿verdad? Este es un parámetro. Ya dijimos que cuando estamos obteniendo información directamente de la población, estamos obteniendo parámetros. ¿Cuál va a ser la fórmula? Vamos a sumar todas las diferencias de cada valor con respecto a la media, ¿verdad? La media de la población es mu, si lo recuerdan, y vamos a obtener el cuadrado de esas diferencias. ¿Por qué obtenemos el cuadrado? Porque algunas diferencias pueden ser positivas, algunas diferencias pueden ser negativas, y cuando las sumemos se van a cancelar y no nos van a indicar la variabilidad. Entonces las vamos a elevar al cuadrado para que no se pierda la variabilidad en el momento de sumar. Y vamos a dividir por el número total de datos, ¿verdad?, que estamos utilizando en esa población. Si estamos trabajando con una muestra, entonces vamos a utilizar la S minúscula al cuadrado para indicar la varianza de la muestra, ¿verdad? Este va a ser un estadístico, ¿verdad? Hay que estar recordando todo el tiempo cuando estamos utilizando estadísticos o cuando estamos calculando parámetros, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a obtener la suma de todas las diferencias, de todos los valores en nuestro conjunto de datos con respecto a la media, pero la media ya sabemos que es x bar, es x con barra, y también vamos a elevarlas al cuadrado para que no se pierda la variabilidad, pero en este caso vamos a dividir todo por n menos 1. Esta es una simple convención, entonces hay que hacer estas operaciones, ¿verdad? Si ustedes utilizan la función SDX en el lenguaje R, el valor que les entrega es como si los datos provinieran de una muestra, no como si los datos provinieran de una población. Entonces, cuando tengan un problema en el cual tienen que calcular la varianza de la población, mejor utilicen la fórmula. Más adelante vamos a ver que estas fórmulas las podemos escribir tal como se ven aquí, tal como las leemos, las podemos escribir en el lenguaje R. Entonces, no olviden eso. Vamos a anotar de una vez la tercera medida de variabilidad o de dispersión, que es la desviación estándar. La desviación estándar es solo una consecuencia de la varianza, o sea que en realidad las dos provienen del mismo mecanismo, ¿verdad? Entonces este es the standard deviation, así lo van a encontrar en sus libros de texto, y esto debe estar en una página muy cercana a la página 114, si no es que está allí mismo. ¿Cuál es la fórmula? Simplemente es
encontrar la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada. La desviación estándar, por definición, es solo la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Si queremos la fórmula entonces completa para estos, vamos a escribir que la desviación estándar de la población va a ser la raíz cuadrada de la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado de los números con respecto a su media, dividido entre el número total de datos, y la fórmula para la desviación estándar de la muestra también es la raíz cuadrada de la suma de todas las diferencias, de los valores numéricos con respecto a su media, dividida entre n menos 1, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando dividamos entre n menos 1, hay que encerrar esto entre paréntesis para evitar errores, de la misma manera que recomendábamos encerrar entre paréntesis los numeradores. Entonces aquí hay que clarificar un poco. SD of X me calcula la desviación estándar de la muestra y aquí debí haber escrito var of X me calcula la varianza de la muestra. Var. B chica AR de X y SD paréntesis X me calcula la desviación estándar de la muestra. Entonces aquí vamos a anotar eso, ¿verdad? El lenguaje AR calcula la varianza. Y aquí vamos a poner var of X y la desviación estándar. La desviación estándar. Y aquí vamos a poner SD of X de la muestra, ¿verdad? Entonces, cuando usen esos comandos, estén seguros de que están tratando con una muestra y no con la población. Si lo están haciendo, si están tratando con la población y así van a tener ejercicios que resolver hoy, van a tener que utilizar mejor la fórmula explícitamente. Vamos a trabajar el ejemplo 3.12 que está en la página 115 para aplicar estas nuevas fórmulas, que además les recomiendo, hay que estar incorporando todas estas fórmulas en alguna hoja para cuando tengan que hacer su examen, ¿verdad? En sus exámenes ustedes van a tener permiso de usar tablas con fórmulas. En inglés decimos fórmula sheet o cheat sheet, que es una hoja para hacer trampa, traducido literalmente, ¿verdad? Pero van a ser sus ayudas para poder trabajar en el examen, ¿verdad? Van a poder utilizar también su consola de lenguaje AR en el examen, en su propia computadora, así que no va a haber ningún problema. Vamos a ver entonces, bueno, aquí su libro en la página 114 viene la definición de la varianza, aquí está, cuando lo vean en su libro ya van a entender que la varianza de la población se obtiene con esta fórmula y aquí están los pasos para obtener esta varianza. Si lo vamos a realizar el proceso manualmente, vamos a regresar a esto. Después de utilizar el lenguaje AR, vamos a hacerlo esto a mano para que vean cómo se hace. A veces se tiene que hacer así cuando no tenemos disponible una computadora, ¿verdad? Entonces, el ejemplo 3.12 está aquí. El ejemplo 3.12 nos dice calcular la varianza de la población de las temperaturas de San Francisco, ¿verdad? O sea que vamos a ir de nuevo a los valores que ya tenemos incorporados en la computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a nuestras notas. Nosotros ya tenemos los valores de San Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que, para encontrar la varianza, vamos a encontrar la varianza de población, de la población de temperaturas de San Francisco, ¿verdad? Que está en la tabla 3.3
de la página 113. Esos datos, como sabemos, los pudimos meter, ya los metimos utilizando la función scan, o se pueden meter de uno por uno utilizando este comando en R. Y esta es la fórmula que vamos a aplicar, porque como me están pidiendo la varianza de la población, no debo de usar var o vex, porque si uso var o vex, esto me va a dar un resultado erróneo, ¿verdad? Esto me da la varianza de la muestra. Y aquí me están pidiendo la varianza de la población. Entonces, ojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya que tenga los valores de X, voy a escribir que quiero la suma, voy a abrir dos paréntesis y voy a calcular la diferencia entre cada X y la media de X, ¿verdad? Esto sí voy a utilizar este comando. La media de X, voy a cerrar mi paréntesis y voy a elevar al cuadrado estas diferencias. Luego voy a cerrar el paréntesis que viene siendo el numerador y voy a dividir esto entre el número de datos, entre n, ¿verdad? ¿Cuál es el número de datos? Aquí tengo que escribir el número correspondiente de datos y esto me va a dar la varianza de esos resultados. Así que vamos al lenguaje AR. Nosotros sabemos que en este problema tengo 12 temperaturas, porque son 12 meses para el año que se muestreó en San Francisco. Entonces vámonos a la consola y vamos a escribir simplemente la fórmula. Ya tenemos aquí las 12 temperaturas de San Francisco, ¿verdad? Ya no las tenemos que volver a meter, ya estaban allí, pero si no, tendríamos que escribir de nuevo X igual a C y enumerar todas estas temperaturas que están aquí. Ahora solamente voy a escribir mi fórmula para calcular la varianza de población, que es esta. Cada X le voy a restar la media de X y esas diferencias las voy a elevar al cuadrado. Recuerden que esta figurita que está aquí se llama carat en inglés, está arriba del número 6 y significa que estamos elevando al cuadrado, ¿verdad? Luego cierro el paréntesis y divido. Aquí es donde sus compañeros han cometido muchos errores. Este paréntesis lo olvidan y escriben directamente el signo de división y por lo tanto ya no les va a dar la respuesta. Aquí tengo que poner 12. Solo tengo 12 datos, ¿verdad? Entonces esto me va a dar 14.08333. Esa es la varianza de población, es la variabilidad de las temperaturas de la ciudad de San Francisco. Si tenemos que calcular la varianza de las temperaturas de San Francisco manualmente, si nada más tenemos una calculadora disponible, entonces vamos a escribir los valores en forma de columna verticalmente, ¿verdad? Si aquí tengo las X, que son las temperaturas de San Francisco, empezando con 51, 54, luego seguiría 55, 56 y así hasta llegar al 52. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer es sumar todos los valores que están aquí, ¿verdad? Obtendríamos esto que está aquí. La suma de X va a ser 690. ¿Cómo lo van a sumar? Pues si tienen calculadora, pues tienen que ser de esa manera, ¿verdad? Luego que encuentran la suma, van a dividir la suma, aquí está, entre el número total de valores para encontrar la media de esta población, ¿verdad? Esta es mi población. No es una muestra, es una población. ¿Por qué es una población? Porque así lo determinó el investigador que nos está dando esta información, que esa es su población. Esto es lo único que para él existe, 12 números que representan las temperaturas de San Francisco en un año. Entonces la media de esas temperaturas va a ser el 690 que obtuvimos dividido entre 12, me va a dar 57.5 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura promedio de San Francisco en ese año. Entonces, vamos a encontrar las diferencias de cada uno de estos valores con respecto a la media, ¿verdad? Aquí tenemos 51 menos el 57.5 que acabo de obtener, luego el 54 menos el 57.5, luego el 55 menos el 57.5, hasta llegar al último número, que es el 52, y al cual le voy a restar también 57.5.
como van a ver, aquí van a salir algunas diferencias negativas, algunas diferencias positivas, y por eso tenemos que calcular, o por eso tenemos que encontrar el cuadrado de esas diferencias, ¿verdad? Para que todos los números que me queden ahora sean positivos, sin importar si la diferencia era negativa o era positiva, ¿verdad? Entonces aquí tengo negativo 6.5 al cuadrado, ya me queda positivo 42.25. Negativo 3.5 al cuadrado me va a quedar positivo 12.25. Y así sigo sacando los cuadrados de todas las diferencias hasta la última, que va a ser negativo 5.5 al cuadrado, me va a quedar 30.25. Y ahora lo que voy a hacer es voy a sumar todos estos cuadrados que obtuve. Todos estos cuadrados, aquí en este caso me va a dar 169. Y finalmente, la varianza de la población, pues es esta suma de cuadrados entre el número total de valores, que son solo 12, y esto me va a dar el mismo número que obtuve hace rato con la fórmula usando el lenguaje ARC, que es 14.083. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a calcular otra varianza, pero ahora va a ser considerando una muestra, ¿verdad? Considerando que el conjunto de números que me están dando, de valores numéricos, proviene de una muestra. Entonces, este es el ejemplo 3.13 que está en la página 116 y vamos a ver de qué se trata ese ejemplo. Ok, aquí está el problema anterior. Aquí está precisamente, antes de pasar al nuevo problema, aquí pueden ver cómo manualmente se calculó la varianza, ¿verdad? Aquí está la suma de todos los valores dividido entre 12 dio 57.5. Luego aquí están calculadas todas las diferencias, ¿verdad? Aquí hay unas diferencias negativas, aquí hay unas diferencias positivas, y luego se calculó el cuadrado de todas estas diferencias. Aquí están todos los cuadrados. Se sumaron todos los cuadrados y nos dio 169, y luego ya dividimos entre 12 y nos da 14.83, ¿verdad? Entonces ahí está manualmente cómo se obtiene la varianza de la población. Ahora, para la varianza de una muestra, pues simplemente la fórmula es muy semejante. La única diferencia es que ahora vamos a dividir entre n-1. Y aquí están los pasos también, ¿verdad? Aquí están los pasos para hacerlo manualmente. Nosotros lo vamos a hacer esta vez utilizando nuestra fórmula de lenguaje ARC adaptada para la varianza de una muestra. Entonces vamos a hacer el ejemplo 3.13. Es acerca de las vidas de unas baterías, ¿verdad? 6 baterías. Dice que una compañía que fabrica baterías está probando un nuevo tipo de batería diseñado para computadoras laptop, y ellos midieron las vidas en horas de 6 baterías. Y los resultados son 3, 4, 6, 5, 4 y 2. Vamos a encontrar ahora la varianza de la muestra para esas vidas o tiempos de duración o de utilidad de esas baterías, ¿verdad? Entonces, tenemos que esto es vidas de baterías, ¿verdad? Battery lifetimes. Entonces, lo que voy a hacer es, yo simplemente voy a ir de nuevo a utilizar mi lenguaje ARC. Si lo quiero hacer a mano, ahí en el libro va a estar los pasos. Y también nosotros los vamos a escribir en un momento adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a definir las baterías, los tiempos de duración, los vamos a poner en esta variable X. Entonces son 3, 4, 6, 5, 4 y 2 unidades de, no sé ni qué fueron estas, ¿verdad? Eran horas, ¿verdad? Son horas, 3 horas, 4 horas. Y luego, ya que tenemos eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ¿verdad? O sea que nuestra n minúscula ahora, porque es el tamaño de una muestra, es 6. Simplemente vamos a escribir la fórmula, ¿verdad? Otra vez muy semejante a la anterior, va a ser la suma. Y aquí vamos a poner el nombre de la variable. Aquí estoy usando la X, pero si le puse tiempo, entonces aquí tengo que poner tiempo, ¿verdad?
Si le puse otra cosa, pues eso es lo que le tengo que poner aquí, ¿verdad? Y que dijimos que son 2 paréntesis, ya se me estaba olvidando uno. Luego menos la media, y esto sí lo tenemos que escribir así en inglés, porque así es como entiende la computadora este comando. Y luego vamos a elevar al cuadrado todas estas diferencias. Y luego vamos a hacer el paréntesis para que me haga toda la suma, para que haga toda la suma. La suma termina aquí, ¿verdad? Este comando me está entregando la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado. Luego voy a dividir esa suma, la voy a dividir entre, y aquí voy a escribir en un paréntesis mi n menos 1, ¿verdad? Que en este caso sería 6 menos 1, y lo voy a escribir así para que nos estemos dando cuenta que estoy trabajando con una muestra, ¿verdad? Y eso me va a permitir encontrar la varianza de la muestra, que ahora se escribe S minúscula al cuadrado. Entonces vamos a introducir esta información en nuestra consola. Vamos a ver. Tenemos, vamos a utilizar ahora otra letra. Vamos a utilizar, vamos a escribir tiempo o vida, la vida de las baterías. Vida va a ser los valores 3, 4, 6, 5, 4, 2. Y vayan verificando si lo voy haciendo bien, ¿verdad? Ahora voy a calcular la suma, ¿verdad? La suma de las vidas menos la media de las vidas, ¿verdad? Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Si lo dejo hasta allí, solo me va a entregar, ay, me faltó el paréntesis que cierra. Me va a entregar la suma, ¿verdad? La suma de las diferencias elevadas al cuadrado va a ser 10. Si ahora quiero toda la información completa, entonces es donde tengo que poner esa suma dividida entre 6 menos 1. Podría escribir 5, ¿verdad? Pero si escribo 6 menos 1, ustedes saben que están sustrayendo 1 porque están tratando con una muestra. Ahí voy a encontrar el valor 2, ¿verdad? 2 es la varianza para las vidas de estas baterías, ¿verdad? Esa es la variabilidad de las vidas de estas baterías. Y entonces, pues aquí tengo mi resultado, ¿verdad? Ahora, este mismo ejercicio lo podemos hacer manualmente. Vamos a escribir nuestra X, que es la vida de las baterías. Tenemos 3, 4, 6, 5, 4 y 2. El primer paso va a ser entonces encontrar la suma de estos números, ¿verdad? Si sumo estos números, voy a encontrar 6 y 4, 10. 6 y 4, 10. 13, 15, 20 y 24 me parece que es la suma. 24. Entonces voy a encontrar la media, y ahora la media la voy a escribir como X con una raya arriba, ¿verdad? Porque ahora es una muestra. La media va a ser la suma de estas X. Aquí puedo poner que la suma de estas X es 24 entre el número total de datos, que es 6. Aquí no estoy dividiendo entre n menos 1, es entre n nada más para la media. 24 entre 6 va a ser 4. Entonces esta es la media de las vidas de estas baterías. Ahora voy a calcular las diferencias de cada valor con respecto a la media, ¿verdad? Entonces voy a tener 3 menos 4, 4 menos 4, 6 menos 4, 5 menos 4, 4 menos 4 y 2 menos 4, ¿verdad? Este me va a dar menos 1, 0, 2, luego me va a dar 1, 0 y finalmente menos 2. Ahora voy a calcular los cuadrados de estas diferencias, ¿verdad? Los cuadrados van a ser el cuadrado de negativo 1, simplemente es 1, 0, 4, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0 y menos 2 al cuadrado es
4. Todos los cuadrados deben de ser positivos. Ahora voy a sacar la suma de esto, ¿verdad? La suma de esto es la suma de x menos x barra al cuadrado. Así es como escribo la suma de esta columna. O sea, pongo el símbolo de suma y luego pongo el encabezado de la columna, ¿verdad? Para que me indique qué es lo que estoy sumando. Aquí me va a quedar simplemente 4 y 4, 8, 9. Me queda 10 la suma. Entonces, finalmente, voy a calcular la varianza de esta muestra como esta suma, que es 10, pero ahora lo voy a dividir entre n menos 1, ¿verdad? Entonces, esto es 10 entre 5 va a ser igual a 2, que es el valor que obtuvimos anteriormente utilizando el lenguaje R. Muy bien, vamos a darles 3 ejercicios para que ustedes hagan su trabajo. No hemos calculado ninguna desviación estándar, porque calcular la desviación estándar es solo sacar la raíz cuadrada de las varianzas, ¿verdad? Eso no requiere una explicación extra o adicional. Simplemente cuando les pidan la desviación estándar o de standard deviation, solo van a sacar la raíz cuadrada de lo que acaban de encontrar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner la desviación estándar. Como dijimos hace rato, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros vamos a usar la función SQRT, paréntesis, y aquí adentro vamos a poner la varianza y SQRT me calcula la raíz cuadrada, ¿verdad? Y vamos a poner ¿qué cosa adentro? Vamos a poner la varianza. Voy a poner el símbolo de la varianza de la población para que no lo encuentren en su teclado y sepan que tienen que poner ahí, ¿verdad? La varianza, sea de la población o sea de la muestra. Sería una S cuadrada aquí, si fuera la muestra. Entonces vamos a darles 3 problemas para que los hagan ahorita, por lo menos uno. Y vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase de hoy, que es calcular varianzas aproximadas cuando tenemos grupos, datos agrupados, cuando tenemos distribuciones de frecuencias. Algo muy similar hicimos la vez pasada cuando aproximamos medias para distribuciones de frecuencias. Hoy vamos a aproximar varianzas y desviaciones estándar también para distribuciones de frecuencias. Entonces tenemos que la sección 3.2 tiene un conjunto de ejercicios, un exercise set, en la página 126 y van a calcular la varianza y la desviación estándar. O sea que van a tener que hacer un paso extra, ¿verdad? Y la desviación estándar. Entonces lean bien para ver si tienen una población o si tienen una muestra. Entonces son los problemas 20, 22 y 24, que van a ser algunos de ellos en este momento y los podemos revisar. Aquí podemos checar las respuestas. Vamos a poner el libro para quienes no tienen el libro en casa y están mirando este video, puedan ver esos 3 problemas, 20, 22 y 24, que están en la página 126. Vamos a ver. 20, 22 y 24. Aquí está. Aquí tenemos los problemas a la vista. Aquí tenemos el problema 20. Aquí tenemos el problema 22. Y aquí tenemos el problema 24. O sea, aquí tienen ustedes a sus correspondientes listas de valores que van a utilizar, ¿verdad? Aquí hay 2, 4, 6, 9 valores. Aquí hay 2, 4, 6 valores. Y acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 valores. Entonces hay que leer, ¿verdad? ¿Qué tipo de varianza es la que van a calcular? Vamos a tratar de obtener
las varianzas y las desviaciones estándar para los problemas que acabamos de mencionar, el problema 20, el problema 22 y el problema 24. Vamos a usar la función scan, o sea, voy a copiar los números con la tecla control C, ¿verdad? Entonces ya los copié ahorita y me voy a ir ahora a mi consola de R y ahí voy a escribir los valores, ¿verdad? Este es el problema 22, entonces les voy a llamar una letra diferente. Vamos a hacer la U. Para este va a ser la siguiente información. Esos son los valores. Y revisen si estamos bien. Así son esos los valores del problema 20, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que leer que nos dice que estamos obteniendo la varianza de ¿qué? ¿De la población o de la muestra? ¿Qué es lo que leen ustedes ahí? Para la muestra. Dice varianza de muestra, ¿verdad? Entonces, pues puedo usar directamente la fórmula que tengo yo en R, ¿verdad? Puedo decirle que la varianza de U me la dé y ese debe ser el valor que ustedes debieron haber obtenido. Pero también lo debemos de obtener usando la fórmula, ¿verdad? Que es la suma de U menos la media de U y esto elevado al cuadrado y revísenme si estoy bien y esto dividido entre el número total de datos menos 1 porque es una muestra, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces va a ser 9 menos 1 y esto me debe dar también 225. Finalmente, la raíz cuadrada de 225 me va a dar la desviación estándar, o sea que tienen que reportar 15, ¿verdad? Para la desviación estándar de este problema. Vamos a ver el siguiente problema. Les voy a dar los resultados, pero ustedes traten de hacerlos, ¿verdad? Por su cuenta. Entonces, en el problema 22, ahora vamos a copiar estos números que están aquí. Ya los copié. Y además leo que es la varianza de la población. Entonces, para la varianza de la población, vámonos a nuestra consola de R. Y aquí vamos a escribir ahora la B chica. Vamos a poner este nuevo conjunto de valores. Entonces, tengo estos valores. Ahora son 6 valores. Vamos a utilizar la fórmula de hace un momento para calcular la varianza. Solo vamos a cambiar la U por B chica ahora. Y entonces voy a obtener 48, ¿verdad? Esa sería la varianza. Si utilizo la fórmula, ¿verdad? Me va a dar ahora un valor diferente, ¿verdad? Me va a dar 76.8. Yo puedo multiplicar este valor, lo voy a multiplicar. ¿Cuántos valores son? 6. Lo voy a multiplicar por 6 menos 1. Por 6 menos 1. No, lo voy a multiplicar por 6. 6 menos 1. Vamos a multiplicar esta varianza. Y lo voy a dividir entre 6 para sacar la varianza de la población. Entonces tengo un error, ¿verdad? La respuesta correcta es 64. En alguna parte hay un error aquí. ¿Cuántos valores son? Yo puse 9 valores, son 6 nada más. Vamos a corregir aquí, entonces leí mal este número. Aquí debe ser un 6 en vez de un 9. Y voy a obtener 76.8, ¿verdad? Como si fuera muestra, como si fuera población, voy a obtener 64, ¿verdad? Entonces 64 es la respuesta y la raíz cuadrada de 64 es 8. Eso es considerando este grupo como estoy obteniendo la varianza de la población. Espero que no les haya confundido más de lo que era la idea, ¿verdad? En este problema. Además voy a escribir entonces aquí en las notas que si se deciden a utilizar la varianza que viene en el lenguaje R,
Tienen que hacer la corrección que hice yo hace un momento para pasar a población, ¿verdad? Si van a calcular la varianza de la población utilizando el lenguaje AR, tienen que multiplicar por n-1 la varianza y van a dividir entre n, y con esta formulita ya van a encontrar directamente la varianza de la población, ¿verdad? Nada más para que estén completas sus notas, pero en realidad yo prefiero que utilicen las fórmulas, ¿verdad? Y que cuenten bien, porque yo hace rato conté en 9 valores y eran 6 y ya no me estaba dando el resultado. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de la clase de hoy. La última parte es cuando vamos a aproximar la desviación estándar de datos que están agrupados, ¿verdad? ¿Están agrupados en qué forma? En distribuciones de frecuencia que hemos utilizado. Entonces, vamos a escribir aquí simplemente las fórmulas. Voy a escribir, esto está en la página 119. Voy a escribir alguna notación que vamos a necesitar. Por ejemplo, voy a poner una F con un subíndice I para indicar la frecuencia. La vez pasada nomás escribí la F solita, ¿verdad? Pongo la I nada más para indicar que va cambiando con respecto a cada dato, ¿verdad? Y voy a poner la X subíndice I para indicar, en este caso, el punto medio. Vamos a necesitar volver a calcular los puntos medios. La vez pasada le puse una M como subíndice, ahora le estoy poniendo una I. En nada afecta, ¿verdad? Y luego voy a definir la media con mayúscula para distinguirla de la media con minúsculas que calcula mi lenguaje AR. Yo voy a encontrar la media utilizando la fórmula que vimos la anterior ocasión para datos agrupados para la media, que era la suma de los productos de las frecuencias y los puntos medios. Aquí está este punto indicando multiplicación y dividido entre la suma de las frecuencias. Esta es la fórmula que usamos en la última parte de la clase anterior. Hoy la vamos a tener que utilizar otra vez. Si calculan la media y la quieren conocer, nada más tienen que escribir la palabra min, ya que hayan terminado, o el nombre que le hayan dado a ustedes, le pueden poner media si quieren, y van a encontrar, AR les va a dar el valor. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas para encontrar la varianza de la población? Esta es la fórmula que vamos a seguir. Aquí la voy a escribir y enseguida vamos a tener también los comandos. La vamos a traducir al lenguaje AR, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser la suma de las frecuencias que multiplica. Cada frecuencia va a multiplicar la diferencia de la frecuencia del valor y la media de la población entre la suma de las frecuencias, ¿verdad? Entonces, esta es la varianza de la población. Y para la varianza de la muestra es una fórmula bien semejante. Vamos a multiplicar frecuencias por diferencias con respecto a la media de la muestra entre, y aquí vamos a restarle 1 a la suma total de las frecuencias, ¿verdad? Esta es la varianza de la muestra. Y claro, si le sacan la raíz cuadrada a esto, encuentran la desviación estándar de la población. Y si le sacan la raíz cuadrada a esto, van a encontrar la desviación estándar de la muestra. ¿Cómo vamos a obtener esta información? Aquí nada más voy a poner un pequeño diagrama, ¿verdad? Tenemos las clases, tenemos las frecuencias y tenemos los puntos medios, ¿verdad? Los puntos medios. Entonces tenemos esta tablita. Esta es nuestra distribución de frecuencias, toda la tabla. La distribución de frecuencias que ya conocen ustedes, ¿verdad? Y esta va a ser la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos distribución de frecuencias, usamos estas fórmulas para calcular la media y la desviación estándar. Hay veces que vamos a tener el conjunto de datos, ¿verdad? Esta es la otra cosa que hemos visto
en esta clase de hoy, ¿verdad? Cuando tenemos el conjunto de datos, no la distribución de frecuencias, sino el conjunto de datos, que regularmente lo vamos a incorporar con esta función en R. Tenemos que la media, otra vez, la media nosotros la calculamos como la suma entre el número de datos, ¿verdad? Y tenemos que la varianza la encontramos sumando las diferencias de cada valor con respecto a su media. Y aquí ya con esto lo que estoy haciendo es un sumario de las fórmulas que deben de tener por ahí listas para su próximo examen, ¿verdad? Porque acabando el capítulo 3 sigue nada más una sección del capítulo 4. Entonces tenemos dos casos diferentes. Hay que fijarnos, si tenemos conjunto de datos, calculamos media y varianzas y desviaciones estándar de manera exacta. Si tenemos distribución de frecuencias, que regularmente es una tabla, entonces vamos a calcular valores aproximados de la media y de las varianzas y de las desviaciones estándar. Bueno, vámonos de regreso a la parte final, donde vamos a trabajar ahora con una distribución de frecuencias, porque todos los problemas que acabamos de hacer hace un momento eran un conjunto de datos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer problemas donde vamos a tener distribuciones de frecuencias. Y con esto ya vamos a completar algo muy importante, porque ya vamos a saber calcular media y varianza y desviación estándar de distribuciones de frecuencia. Vamos a anotar entonces ahora cómo vamos a proceder en el lenguaje R con distribuciones de frecuencia, ¿eh? Entonces, cuando tenemos distribuciones de frecuencias en el lenguaje R, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que definir las frecuencias. Recuerden, usando esta función, tenemos que definir los puntos medios. O sea que primero los calculamos y ya que los tenemos, los vamos a definir en nuestra consola de R. Luego tenemos que escribir la fórmula para la media que utilizamos en la última parte de la sección anterior. Ahora la vamos a escribir completa, le vamos a poner la palabra min. Lo que voy a escribir después del igual es lo que usamos la vez anterior. Usamos la suma de las frecuencias por, y es un asterisco, ¿verdad? Los puntos medios y se divide entre la suma de las frecuencias, ¿verdad? Esta parte que está aquí es lo que hicimos la vez pasada. Ahora le estamos poniendo este igual y la palabra min, media, porque ahora vamos a ocupar el número que va a estar aquí y le hemos dado el nombre de min. ¿Por qué? Porque para calcular para la población, esta va a ser la fórmula, ¿verdad? Vamos a hacer la suma y luego vamos a abrir un paréntesis y luego vamos a multiplicar la frecuencia por, y luego vamos a abrir otro paréntesis y vamos a calcular la diferencia entre el punto medio y la media que acabamos de calcular, ¿verdad? Por eso tienen que coincidir este nombre con este nombre, ¿verdad? Vamos a cerrar esto y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego lo vamos a cerrar, este numerador que viene siendo toda esta suma, y lo vamos a dividir entre la suma de las frecuencias, ¿verdad? Si aplican esta fórmula, les va a dar la varianza de la población. Para calcular la varianza aproximada de la muestra, la fórmula va a ser muy parecida. En realidad nada más va a cambiar el último paso, ¿verdad? Vamos a tener de nuevo la suma de las frecuencias que multiplican las diferencias entre puntos medios y media, y luego elevado al cuadrado, y luego se va a dividir entre, me está faltando un paréntesis, aquí va un paréntesis, ¿verdad? Algo que no estaba antes aquí. En ese paréntesis vamos a poner
la suma de las frecuencias menos 1 y cerramos este paréntesis. Esta es la única diferencia, este paréntesis que está después de la raya diagonal, ¿verdad? Espero que quede claro y si no lo vamos a tener que volver a escribir. Ahí está, raya diagonal, luego paréntesis y luego esto, ¿verdad? Y finalmente, si utilizan la función SQRT y aquí ponen la varianza, el valor que encontraron, entonces esto nos va a dar, ¿qué cosa? La desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar. Entonces ya tienen ahí todo lo que se necesita para poder trabajar un problema que contenga una distribución de frecuencias. Vamos a trabajar el ejemplo 3.17 de la página 120, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro libro y vamos a leer ese ejemplo. Vamos a ver dónde está nuestro libro. Está aquí. Ahora tengo que ir a la página 120. Entonces, vámonos para atrás. Ok, aquí tengo la página 120. Entonces, el ejemplo 3.17 es el que está aquí. Dice calcular la división estándar para datos agrupados, ¿verdad? Dice calcular la desviación estándar de la muestra del número de mensajes enviados utilizando los datos que están en la tabla 3.6. Entonces, este va a ser el trabajo que vamos a hacer en un momento más. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra distribución de frecuencias. Tenemos las clases y tenemos las frecuencias. Esta es la información que nos están proporcionando. De aquí nosotros tenemos que partir para obtener lo que necesitamos para poder calcular tanto la media aproximada de toda esta distribución de frecuencias como la desviación estándar aproximada. La media, hay veces que los estudiantes cometen el error nada más de sumar estos números y dividir en este caso entre 6 y ya dicen, esa es la media. No, esa no es la media porque estos números no significa un conjunto de datos numéricos. Este es un conjunto de frecuencias. Y como es un conjunto de frecuencias, se tiene que utilizar una fórmula diferente. Entonces, el primer paso, tenemos que calcular los puntos medios de cada clase. ¿Cómo los calculamos? Siempre sumamos dos límites inferiores consecutivos y dividimos entre 2, ¿verdad? Por ejemplo, 0 más 50 dividido entre 2 me va a dar 25. Entonces, es el primer punto medio. Los siguientes los puedo seguir obteniendo de la misma manera, sumando dos límites consecutivos y dividiendo entre 2, o simplemente añadiendo el ancho de la clase, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho de la clase? En este caso, el ancho de la clase se van a dar cuenta que es 50, ¿verdad? Porque es nada más la diferencia entre dos límites consecutivos. Entonces yo tengo que sumar 50 aquí y me va a dar 75. Si le vuelvo a sumar 50 me va a dar 125. Le sumo 50, me da 175. Y le sigo sumando 50 dos veces más y encuentro todos los puntos medios, ¿verdad? Ahora el siguiente paso entonces simplemente es utilizar mi consola de AR para proporcionar esta información. Yo voy a empezar incorporando los valores de las frecuencias de esta manera, ¿verdad? Enumerándolas, 10, 5, 13, 11, 7 y 4. Estén seguros de poner las comas entre los números, ¿verdad? Lo voy a enumerar los puntos medios utilizando la misma función, ¿verdad? 25, 75, 125, 175, 225 y finalmente 275. Luego voy a utilizar estas fórmulas que ya están escritas aquí arriba, ¿verdad? No las voy a volver a poner aquí, ya están aquí. Ya están aquí las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso, como es una muestra, aquí dice que es una muestra, voy a utilizar
la segunda fórmula para la varianza en vez de la primera. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Entonces voy a encontrar la varianza que la voy a definir como S al cuadrado porque es una muestra. Si fuera una población sería sigma al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a meter esta información en nuestra consola de R y vamos a ver qué vamos a obtener aquí. Entonces ahora voy a comenzar definiendo mis frecuencias. Entonces voy a escribir frecuencias van a ser 10, 5, 13, 11, 7, 4. Y hay que estar revisando porque aquí los principales errores que se cometen son básicamente copiar mal algún número, ¿verdad? Tengo los puntos medios ahora. Utilicé la palabra mid, pero ustedes pueden poner PM, ¿verdad? Para puntos medios y también va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Los puntos medios son 25, 75, 125, 175, 225 y 275. Esos son los puntos medios. Ahora voy a empezar calculando la media, ¿verdad? Le voy a poner la palabra media si quieren en vez de mean. La media va a ser la suma de las frecuencias multiplicando los puntos medios y dividiendo eso entre la suma de las frecuencias. Espero no estar cometiendo errores. Ahí está la media. ¿Cuánto vale? Solo escribo la palabra media y ya voy a saber cuánto vale la media. La media vale 137, ¿verdad? Lo puedo poner en mi reporte, ¿verdad? Y luego voy a escribir la fórmula para calcular la varianza de la muestra, ¿verdad? Que va a ser simplemente la suma. Dice que es la suma. Y voy a multiplicar todas las frecuencias. Las voy a multiplicar por los puntos medios menos la media, ¿verdad? Los puntos medios menos la media. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y lo voy a dividir entre la suma de las frecuencias menos 1, porque es una muestra, ¿verdad? Si fuera una población, ya no ponía el menos 1. Y eso es lo que iba a hacer, ¿verdad? Me da 5,975.51. Esa es la varianza, ¿verdad? Para sacar la desviación estándar, solo voy a sacar la raíz cuadrada de este número y lo voy a copiar tal cual, 5,975.51. Y entonces la raíz cuadrada es 77, así que voy a escribir aquí que la desviación estándar es 77.30142. Me estaban preguntando de los dígitos, ¿verdad? En el examen ustedes van a mirar las respuestas con cierto número de dígitos, hagan su redondeo o busquen la respuesta que queda más cercana a la respuesta que ustedes han obtenido, ¿verdad? Entonces, de esta manera se concluye el cálculo de tanto de la media aproximada que está aquí, 137, como de la varianza aproximada y de la desviación estándar aproximada, ¿verdad? Aquí utilicé mid para los puntos medios. En el código que vieron en la consola utilicé PM. En la fórmula aquí tengo mean y en el código que está en la consola utilicé la palabra media. O sea que lo más importante simplemente es que se fijen cuáles variables están utilizando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes practiquen esto es importante, ¿verdad? Más que nada lo que queremos es que sean cuidadosos al meter la información en sus consolas, que tengan, presten atención a los detalles, ¿verdad? Entonces vamos a acabar la lección de hoy con un par de problemas que van a resolver de la sección 3.2 de la sección de la parte donde está el conjunto de ejercicios celeste de SciSet,
está precisamente en la página 126. Van a resolver simplemente el problema 26 y el problema 28. Esos son los dos problemas que van a resolver. Vamos a proyectarlos para quienes no tienen su libro. Aquí vamos a irnos a la página 126. Vamos a la página 126 y estamos buscando el problema 26 y el problema 28 que están aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces aquí pueden mirar ustedes el problema 26. Vamos a amplificar un poquito para que alcancen a ver bien los números. Ahí está el problema 26. Otro poquito más para que se vea bien el problema. Y el problema 28, ¿verdad? Entonces, si quieren tomar un screenshot, una fotografía del problema 26, aquí está a la vista. Solo son 5 frecuencias, solo son 5 clases. Y el problema 28 está aquí abajito. Que son 2, 4, 6 frecuencias, ¿verdad? Entonces ahí tienen los problemas con los que concluye esta sección 3.2. En la siguiente clase vamos a ver la sección 3.3, que son medidas de posición, medidas de importancia. No se les olvide tomar fotografías y luego utilizar la app Adobe Scan para preparar un archivo PDF y enviarlo a Canvas para que se les puedan dar sus correspondientes calificaciones del trabajo que están desarrollando, tanto correspondiente al salón de clases como a la tarea que se deja para la casa.